Bienvenidos y bienvenidas al curso de Introducción a la Psicología del turno mañana. Mi nombre es Samantha March y soy la profesora adjunta de este turno. Esta es la clase número 1 correspondiente a los orígenes, objeto de estudio y campos de aplicación de la psicología. ¿Qué es la psicología? La respuesta a esta pregunta no es simple ni unívoca. Si bien etimológicamente significa el estudio del alma, tiene muchos significados diferentes. Seguramente tú ya tienes una idea formada y puedes intentar dar una definición de psicología. Tómate un breve momento para realizar una definición aproximada. Puedes escribirla o simplemente formularla mentalmente. ¿Listo? Bien. Ahora trata de imaginarte a un profesional de la psicología. ¿Cómo te lo o te la imaginas? ¿En qué situación o contexto puedes imaginar que se encuentra trabajando? ¿Qué actividades realiza en su trabajo? En el recuadro en blanco, responde con honestidad las imágenes o ideas que te aparecen mentalmente. La manera en que nos representamos el quehacer del profesional de la psicología suele estar estrechamente vinculada con los motivos por los cuales hemos elegido esta carrera. En general, cuando les pregunto a los estudiantes y a las estudiantes qué motivos les llevaron a la elección de la carrera de psicología, las respuestas más frecuentes tienen que ver con incrementar el conocimiento, la comprensión de las otras personas y de sí mismos y el poder ayudar a otros. Es interesante que esto coincide con los resultados de un estudio que se realizó recientemente, de acuerdo con el cual se encontró como los motivos más frecuentes para la elección de la carrera de psicología: el conocer el ser humano, su mente y su conducta, ayudar a otros, poder comprometerse socialmente, producir cambios en las realidades sociales, disfrutar de leer autores de la psicología, potencialidad para la investigación, la salida laboral, el reconocimiento social, estudiarlo como una herramienta o con otros motivos, y también hay quienes no saben o no están seguros del motivo, y finalmente por influencia familiar. Esto es, ya sea que tienen algún familiar que es psicólogo o psicóloga o que de alguna manera la familia ha incidido en esta selección de carrera. La psicología tiene un largo pasado, pero una historia breve. Así lo escribió Ebbinghaus para resaltar el hecho de que la psicología como ciencia es nueva, pero como saber popular es antigua. Al igual que muchas otras disciplinas, su historia se remonta a los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia. La psicología como ciencia se funda en el año 1879 en Leipzig, Alemania, cuando Wundt crea el primer laboratorio de psicología experimental. Esta breve historia puede ser dividida en 3 periodos. Un primer periodo, el del surgimiento de la psicología como estudio de la mente. Un segundo periodo, caracterizado por el estudio de la conducta. Y finalmente, un tercer periodo, conocido como el periodo de la revolución cognitiva. La psicología ha recibido una diversidad de definiciones en función del punto de vista que adoptaron los teóricos que se abocaron al estudio de esta disciplina y que conformaron las diferentes escuelas o corrientes de la psicología. Por ejemplo, puede ser definida como el estudio del funcionamiento nervioso, como el estudio de la función adaptativa del individuo, el estudio de lo consciente o del inconsciente, el estudio de la mente, el estudio de la conducta, el estudio de los motivos y la intencionalidad de la conducta y finalmente el estudio de la persona y su entorno. En los manuales modernos de psicología, especialmente en aquellos formulados en Estados Unidos, suele tomarse como definición moderna de la psicología el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento. Es una disciplina con una gran producción de teorías y corrientes. Los nombres que hemos repasado se encuentran entre los generalmente reconocidos como los padres de la psicología, lo cual remite indefectiblemente a la siguiente pregunta: ¿acaso no tuvo madres nuestra disciplina?
Te invito a reflexionar. ¿Qué pasó con los aportes de las mujeres en el desarrollo de la psicología? Algunas de las mujeres influyentes y olvidadas en la historia de la psicología son, por ejemplo, Christine Franklin, quien cumplió los requisitos para obtener un doctorado en psicología en Harvard en la década de los 80, en 1880, pero no se le otorgó el título de doctora, sino hasta en 1926, más de 40 años después. Franklin fue reconocida por sus estudios sobre la visión a color y figuraba entre las psicólogas eminentes en el directorio de Cattell de la American Men of Science en el año 1906, en el cual, junto con Mary Calkins y Margaret Washburn, fueron incluidas otras 22 mujeres como pioneras de la psicología. Mary Calkins estudió psicología en Harvard, donde se le negó su título debido a su género. William James la describió como la más brillante de sus alumnos. En 1905 se convirtió en la primera mujer en ser electa presidente de la American Psychological Association. Desarrolló el método de asociación de pares y grandes aportes a la psicología del yo. Fue protagonista de la primera controversia sobre diferencias sexuales en procesos cognitivos en la literatura psicológica, la controversia entre Calkins y Jastrow. Ella cuestionó la naturalización de las diferencias sexuales en rasgos mentales, haciendo énfasis en los efectos del ambiente. Margaret Washburn fue la primera mujer en doctorarse en psicología. Fue estudiante de doctorado de Titchener y anticipó lo que actualmente son los estudios de la imaginería. Fue la segunda mujer electa presidente de la APA, o American Psychological Association. Otra olvidada en la genealogía de la psicología es Sabina Spielrein, quien, habiendo sido paciente de Jung y luego estudiante de Bleuler y Freud, se dedicó apasionadamente al psicoanálisis. En su artículo de 1911, La destrucción como causa de la formación, propone la idea de la conexión entre Eros y Tánatos mucho antes de que Freud formulara esta idea. Fue la primera persona en trabajar con infantes y la que aportó conceptos precursores de otros autores fundamentales que la seguirían, como Melanie Klein. Fue la primera mujer en la Sociedad Psicoanalista de Viena y la fundadora del psicoanálisis en Rusia. Marie Bonaparte, conocida como la princesa del psicoanálisis, explora aspectos de la sexualidad femenina, propone la bisexualidad fundamental. Además, fundó la Sociedad Psicoanalítica de París y trabajó políticamente para que la Asociación Psicoanalítica permitiera la incorporación de miembros no médicos, como fue su propio caso. Otra psicoanalista que realizó grandes aportes fue Karen Horney, quien refutaba abiertamente los postulados androcéntricos de Freud y enfatizó los determinantes sociales, en lugar de los biológicos, de las diferencias de sexos y de la psicología de las mujeres. Continuando con la línea del psicoanálisis, también cabe mencionar a Anna Freud, hija de Sigmund Freud, que desarrolló el psicoanálisis en niños y profundizó en los mecanismos de defensa. Existieron muchas otras mujeres influyentes en la historia de la psicología, como Brenda Milner, considerada la fundadora de la neuropsicología, Laura Peirce, una de las fundadoras de la terapia gestáltica, Mary Ainsworth, que desarrolló aportes a la teoría del apego y generó una situación conocida como la situación del extraño. Al revisar los manuales o los listados de personajes influyentes en la psicología, estos nombres suelen brillar por su ausencia las más de las veces. Las pocas veces que aparecen, la historia de estas mujeres es contada al pasar o como la otra historia en revistas especializadas. Citando las palabras de García Dauder, en una carrera cuyo alumnado está constituido mayoritariamente por mujeres, resulta tremendamente discriminatorio la ausencia de modelos de mujeres psicólogas en los manuales socializadores de la historia de la disciplina. Más si cabe cuando se constata su existencia y su olvido. ¿A qué se llamó las 4 grandes de la psicología? Se suele hacer referencia a las 4 grandes corrientes teóricas que estuvieron en la base de la psicología como disciplina y que aún hoy continúan vigentes: la Gestalt, el conductismo, el psicoanálisis y la psicología cognitiva. Los y las psicólogas buscan describir
y explicar o comprender el comportamiento humano, así como también predecir y modificar la conducta. Mientras que los primeros dos objetivos suelen estar principalmente ligados a las ramas más básicas de la psicología, como son la psicofisiología, la psicología general, la psicología del desarrollo, la psicología experimental, la psicobiología y la psicología comparada. Por su parte, predecir y modificar el comportamiento están más ligados a las ramas aplicadas de la psicología, como la psicología clínica, la neuropsicología, la psicología educacional, la psicología jurídica, sanitaria, organizacional o laboral, etc. Inicialmente, la psicología tuvo una identidad más ligada al modelo de investigación de los procesos básicos y academicista. La institucionalización de la psicología ocurrió de muy diversas maneras en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, un elemento común, a grosso modo, fue que en la separación de la psicología de la filosofía se produjo una identificación con las ciencias naturales y sus métodos: observar, medir, cuantificar y manipular. La psicología aplicada surge del funcionalismo y se intensifica durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial y particularmente a partir de la influencia de la psicología en los Estados Unidos, la disciplina cobra una identidad más ligada a la aplicación en educación y en industria. Esto es lo que se dio a conocer como el modelo Boulder, siendo de esta manera un perfil más profesionalista y quedando la investigación en segundo plano. En la década de los 60 surgen los primeros profesionales titulados como psicólogos en nuestro país y se inicia la etapa de la psicología profesional, la de una psicología con psicólogos. Fue el desafío de estos primeros psicólogos proveer a nuestra disciplina de una identidad tanto hacia adentro, de cómo concebíamos el quehacer de los psicólogos, el quehacer profesional, como hacia afuera, es decir, en las distintas áreas donde estos primeros profesionales se insertaban. En el país, la formación en psicología ha sido eminentemente profesionalista, clínico y con una tendencia monoteórica psicoanalista. La psicología puede ser pensada como un gran paraguas dentro del cual existen diversas especialidades. Estas especialidades o áreas de la psicología son diferentes esferas de actividades legitimadas por la existencia de una demanda social, de un cúmulo de conocimientos teóricos y prácticos y metodológicos que guían las diferentes acciones e intervenciones de los profesionales. Nuestra legislación reconoce como áreas de la psicología a las siguientes: el área clínica, laboral organizacional, educacional, social comunitaria, jurídico forense y sanitaria. Cada una de estas, su esfera de acción, objetivos y metodologías, han sido abordadas ya en el cursillo de ingreso a la carrera de psicología. Si bien estas son las principales áreas de ejercicio, no representan la totalidad de las especialidades que desarrollan los y las psicólogas. Puede tomarse, por ejemplo, las divisiones de la American Psychological Association, que alcanza más de 54 divisiones o campos de indagación. Cada vez más, los planes de formación, las asociaciones o organismos colegiales de psicólogos resaltan la necesidad de incluir a profesionales de psicología en esferas que van mucho más allá de la clásica concepción del psicólogo en la práctica clínica. A modo de ejemplo, la ONU, en los objetivos planteados en la Agenda Global Post-2015 para el nuevo milenio, insta a los estados a incorporar psicólogos en puestos de toma de decisiones por los grandes aportes que pueden realizar en el diseño, planificación, implementación y evaluación de políticas públicas. La globalización y los escenarios cambiantes que impulsa
suponen un desafío en la formación de los y las futuros profesionales, que se insertan en estos escenarios cambiantes, atravesados por cambios culturales, ambientales, sociopolíticos y de grandes y rápidos desarrollos tecnológicos. Surgen así nuevas demandas sociales y nuevos ámbitos de inserción. Se delimitan así las áreas emergentes de la psicología, como la psicología política, la psicología económica, psicología del tránsito, psicología de la actividad física y del deporte y la psicología de las emergencias y catástrofes. Equipos de apoyo psicológico en crisis iniciaron su actividad en la década de los 70, debido a que varios autores detectaron y transmitieron la necesidad de llevar profesionales de la salud mental rápidamente allí donde había ocurrido un desastre y así minimizar los daños psicológicos. La psicología de las emergencias surge como una manera de responder a situaciones de emergencia y catástrofe y se define como el estudio del comportamiento humano antes, durante y después de las situaciones de emergencia. Es necesario aclarar que un evento no es por sí mismo traumático. Que lo sea dependerá de las condiciones subjetivas y personales del afectado. Por ende, se puede afirmar que algunas situaciones son traumatogénicas, es decir, que por sus características pueden provocar efectos adversos permanentes en la salud psicofísica de las personas. Las intervenciones de los profesionales de la salud mental ante situaciones de emergencias y catástrofes pueden ser divididas en intervenciones de primer orden e intervenciones de segundo orden. Entre las primeras, también conocidas como primeros auxilios psicológicos, y que ocurren dentro de las primeras 72 horas del evento o del acontecimiento de emergencia o catástrofe, puede ser llevado a cabo por personas con formación en situaciones de emergencia, pero que no necesariamente son profesionales de la salud mental. El objetivo fundamental de esta primera respuesta es proteger a las personas de sufrir daños mayores, evitando de esta manera la revictimización, reduciendo las complicaciones, buscando la recuperación, promoviendo el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento para lidiar con lo sucedido. Para el logro de este objetivo, algunas de las acciones que se deben realizar son establecer contacto y presentación de manera empática y no intrusiva, brindar alivio, protección y contención, recoger información, tratando de identificar las necesidades inmediatas y las preocupaciones, brindar asistencia práctica para paliar las necesidades. Además, establecer conexión con las redes de apoyo primaria y red comunitaria, provisión de pautas de afrontamiento, conexión con servicios externos disponibles a mediano y a largo plazo. La psicología política es un área de reciente consolidación y se caracteriza por una pluralidad, ya sea en sus métodos de abordaje y en sus contenidos teóricos. Centra su interés en el comportamiento político, entendido en sentido amplio y no como sinónimo de partidos políticos. ¿Qué es la psicología política, entonces? Es el estudio de las creencias, representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de estos que, ya sea por acción u omisión, tratan de incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico. Entre los temas de interés se encuentran el individuo como actor político, los movimientos políticos, el político o el líder, las coaliciones y las estructuras políticas, las relaciones entre los grupos políticos, el autoritarismo y el estudio de la cultura democrática, entre otros. Desarrollos en la psicología del deporte, hitos en su formalización como subdisciplina fueron, por ejemplo, el primer Congreso de Psicología del Deporte en 1965 que se realizó en Roma. La American Psychological Association reconoce la psicología del deporte como especialidad, la división 47,
en el año 1986, después de 21 años de la creación de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte y tras un número considerable de trabajos especializados. La psicología del deporte se ocupa de los factores psicológicos que influyen en el rendimiento del deportista y de los efectos psicológicos que derivan de esta actividad. Tiene 3 grandes campos de acción: el deporte de rendimiento, donde los psicólogos y las psicólogas actúan promoviendo como principal objetivo la consecución de resultados óptimos en la competición deportiva. El deporte de base e iniciación, donde aborda el deporte como actividad lúdica y de desarrollo personal. Aquí los temas son la motivación, la interacción social y el disfrute son aspectos que se abordan. El deporte de ocio, salud y tiempo libre, donde se aboca al deporte para todos, así como también al deporte con poblaciones que tienen necesidades especiales. Reconocido oficialmente como área aplicada en 1990 por la Asociación Internacional de Psicología, la psicología del tránsito se ocupa de estudiar el comportamiento de los usuarios del tránsito, conductores, peatones, motociclistas y los procesos subyacentes a estos comportamientos, de manera tal de poder desarrollar medidas de intervención tendientes a mejorar la seguridad del tránsito. Es un área altamente interdisciplinaria donde el psicólogo integra un equipo con otros profesionales. Se ocupa allí de evaluar e investigar los factores humanos, medioambientales y técnicos que provocan los accidentes. Contribuye entonces aportando una visión psicosocial y preventiva. Entre los temas que abordan los psicólogos del tránsito se encuentran el comportamiento en la conducción, esto es, capacidades cognitivas, perceptivo-motrices, la atención, ejecución de respuestas motoras, etc. Así como también la personalidad en la conducción de los vehículos, la prevención de los accidentes de tránsito, informes de aptitud psicofísica y la violencia en el tránsito. También de reciente aparición o consolidación en Latinoamérica, pero con mayor tradición en Estados Unidos, es el estudio del comportamiento económico, de las variables que inciden en la toma de decisiones económicas, ya sea individuales y colectivas, y la forma como las personas comprenden el mundo de la economía y sus variaciones. Tiene el doble objetivo de estudiar y analizar cómo la economía afecta el comportamiento de los individuos y cómo dicho comportamiento afecta a su vez a la economía. Entre los temas de interés se encuentran la socialización y alfabetización económica, el comportamiento del consumidor, el comportamiento microempresarial y desarrollo local, comunicación, marketing y educación crítica de medios, consumo responsable y participación social. La formación como profesionales de la psicología requiere una formación continua y una continua actualización. El primer requisito para el ejercicio profesional es contar con el título de licenciado o licenciada en psicología, lo que habilita para la obtención de la matrícula profesional. En nuestro país, las carreras de licenciatura tienen en general una duración de 5 años en cuanto a los planes de estudio. En la práctica, esto puede diferir y extenderse un poco más. En otros países, como en Estados Unidos, la primera etapa en la formación de los psicólogos y las psicólogas suele tener una duración de 3 años y se suele llamar Bachelor of Science o Bachelor of Arts, dependiendo de la orientación y tradición de la universidad, y no habilita para la práctica profesional. Habitualmente, los bachelors rinden un examen llamado Graduate Record Examination para continuar estudios de maestría, buscando evaluarse los postulantes en función de los conocimientos adquiridos, que en los Estados Unidos se consideran las áreas básicas de la psicología general, historia de la psicología, psicometría y psicobiología. En nuestro país, las carreras de psicología tienen un carácter de tipo generalista
y la obtención de este título ya habilita al ejercicio profesional. Tras la obtención del título de licenciado o licenciada en psicología, es posible realizar una especialidad. Esto es una profundización de conocimientos y desarrollo de habilidades y prácticas en una área o una rama de la psicología en el marco del título habilitante para el ejercicio profesional del psicólogo. Una maestría es una carrera de posgrado que tiene el objeto de proporcionar una formación académica y o profesional, profundizando el conocimiento teórico y metodológico de la disciplina. Finalmente, el doctorado o el título de doctor en psicología requiere la realización de un trabajo de investigación que signifique una contribución original al conocimiento de la especialización científica elegida. El título de doctor o doctora es el título máximo y tiene una duración de alrededor de 5 o 6 años. Formación como profesionales, debemos poder desarrollar habilidades para mantenernos informados y actualizados. Para esto, debemos saber consultar tanto fuentes primarias como secundarias. Las fuentes primarias contienen información original, no abreviada ni traducida. Son también conocidas como de primera mano. Ejemplo de esto son las tesis, los artículos de las revistas especializadas o journals y las presentaciones a congreso. Las fuentes secundarias, o también conocidas como fuentes derivadas, contienen datos sintetizados o reelaborados y hacen referencias a las fuentes primarias. Interpretan y analizan las fuentes primarias, y ejemplo de esto son los índices, las revistas de resúmenes, de los artículos completos, los comentarios editoriales. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes primarias. Una buena forma de acceder a las fuentes primarias es a través de las bases de datos. Las bases de datos presentan acceso ya sea a los resúmenes o a textos completos. Una base de datos es la organización estructurada de un conjunto de información con al menos una característica en común que permite su agrupación. Además, permite la recopilación de la información para su posterior recuperación, para lo cual generalmente ofrece un motor de búsqueda interno que utiliza características especiales de cada artículo, como por ejemplo las palabras claves, con el fin de lograr una rápida y eficaz ubicación. En la siguiente tabla se presentan algunas de las principales bases de datos mundiales y de Hispanoamérica. Bueno, hemos llegado al final de los contenidos correspondientes a la unidad 1 de la materia. Muchísimas gracias por tu atención. Por cualquier duda o consultas nos podemos encontrar en el foro del turno mañana del aula virtual o pueden encontrarme por mail a smarch@unc.edu.ar. Estamos en contacto.